La veneración a una imagen en forma de esqueleto humano ha provocado fuerte polémica en la sociedad religiosa mexicana. Es el culto a la Santa Muerte, o la Niña Blanca como también se le conoce. Se dice que esta idolatría es practicada generalmente por personas dedicadas al narcotráfico y el secuestro. Mira, los grupos del narcotráfico, en general los integrantes del narcotráfico, yo creo que como cualquier grupo social necesitan algún elemento de identificación y de cohesión. Y la religión sirve como un elemento de identificación y de cohesión. Y los grupos, sobre todo del centro del país, están muy ligados al culto de la Santa Muerte. Mientras que hacia el norte del país, el culto a Jesús Malverde tiene más peso. Tiene relación la Santa Muerte también muy directamente en el norte del país con todos los grupos de Tamaulipas. Estas personas que vienen de diferentes partes de la ciudad le ofrecen regalos a la imagen. Dulces, cigarros, veladoras, flores, botellas de licor y fruta son algunas de sus ofrendas. Bueno, para el catolicismo la muerte es el final de una vida y por lo tanto es la limitación que todo ser humano, toda criatura tiene. Por lo tanto no es un personaje, no es un ser, simplemente es una limitación, una situación de vida. La Iglesia Católica Romana se opone abiertamente a la existencia de esta creencia por considerarla totalmente ligada a las personas que cometen crímenes. De repente, un secuestrador, un agente que se dedica al mal, hace este razonamiento. ¿A quién le pido que me cuide? Si voy a secuestrar, matar, violar. No le puedo pedir a Dios porque Dios no está de ese lado. No me puedo meter con el demonio directamente porque eso es vender mi vida directamente. Entonces crean un ser intermedio y les conviene un esqueleto donde dicen, no es el demonio y además juego a que, como es la muerte y yo voy a estar jugándome la vida, pues la muerte no me lleva. Hablando con la muerte hacen pues tratos para que no se los lleve. La Merced, otro barrio popular de la Ciudad de México. Aquí también se le rinde culto a la muerte, pero en una parroquia llamada Iglesia Apostólica Tradicional México, Estados Unidos. Cuerpo de Cristo, amén. Cómetelo. David Romo es párroco del santuario. Oficia misas a los seguidores de esta congregación todos los domingos y el primer día de cada mes. Él es quien confronta a la Iglesia Católica Romana. Y dentro de este grupo de narcos, de drogadictos, de gente que se dedica al mal, por supuesto que empiezan a crear otro culto totalmente distinto. Mira, esa es una propaganda negra que ha hecho la Iglesia Católica Romana, precisamente para alejar a la gente, que no se acerquen porque obviamente dicen esto es malo y hay gente mala y te va a ir mal. Me protege, hay que ofrecerle dólares, hay que ofrecerle fumadas de marihuana, hay que ofrecerle escupidas de alcohol, hay que ofrecerle cartuchos repercutidos y hay que ofrecerle también a un muerto para que a mí no me lleve. Y que yo les puedo decir con pruebas en la mano quién sí es narcotraficante y quién no es narcotraficante de los devotos. Encontramos entonces dos líneas, una de la gente ingenua, la viejita, el chamaquito sin estudios, que le rinde culto a la muerte por cuestión de magia, y otros que dan culto a la Santa Muerte en una situación muy dramática y muy violenta. Los mariachis tocan para venerarla. Doña Queta fue quien colocó a la Niña Blanca fuera de su casa y es quien cuida el santuario ahí en Tepito. Yo soy muy feliz cuando veo tanta gente, porque veo su fe de la gente, lo veo como la quieren, cómo le piden, y eso para mí es una satisfacción muy grande. Los fieles aseguran que fueron ayudados por la Santa Muerte. Y no todos, dicen, pertenecen al narco. Mi padre tuvo un accidente muy fuerte, cayó de varios pisos de altura y sobrevivió. Y a él ya no le daban esperanzas de salir de vida, él cayó sentado y quedó prácticamente paralítico.
Y él, cuando estaba postrado en la cama, vio a una persona de blanco con él. Salió adelante y ahorita, gracias a Dios, y a ella camina. Ya sabe, los padres la inculcan acá, desde morro me la inculcaron. Y siempre le tuve un respeto a la Santa. Y vine a pedirle a la Santa que protege principalmente a los tiras, a los agentes, a los rateros, a los, ¿cómo se llama? A los nacos, todo eso los protege mucho la Santa Muerte. Yo siento que es adorado por la gente que ya no tenemos esperanza sobre otras cosas, ¿no? Es como algo nuevo que llega a nuestra vida y que realmente vemos y que no nos hace daño, ¿no? Porque en determinado momento pues ella nos va a llevar. Ella es como la Virgen de Guadalupe. O sea, ella también es un santo y te saca adelante en todos tus problemas. He tenido en 2 ocasiones confrontaciones con personas que me han querido disparar con pistola de arma de fuego y hasta ahorita pues no se les ha fallado, no sé qué ha pasado, pero he tenido esa dicha, esa gracia de parte de ella y aquí estoy. Yo era una persona que ya vivía en la calle, en el parque. Ella me ha sacado de varios apuros, me ha sacado de la cárcel, me ha sacado del hospital, me ha sacado de los anexos. Mis respetos para la Santísima. Pero yo no estoy de acuerdo en que digan que solo los narcotraficantes creen en ella, que porque ellos, tal vez ellos porque están en mayor peligro y ella los cuida, porque sí es cierto, o sea, los cuida mucho, pero no estoy de acuerdo en eso, que digan que solo ellos, que por ellos no. Porque hay mucha gente que no estamos relacionada con todo eso, pero sí creemos mucho en ella y le tenemos mucha fe. La Santa Muerte, figura que siempre estará relacionada con el narcotráfico y el crimen.